Sean bienvenidos al curso de robótica para principiantes, lección 1.2, conceptos básicos de electrónica. En esta lección aprenderemos conceptos básicos de voltaje y corriente, así como características esenciales de la Raspberry Pi Pico. Imaginemos el mundo de la electrónica como un río. Cuando tienes un circuito, la corriente siempre fluye hacia el mismo lado. De dónde viene y en dónde termina es muy importante. La corriente puede venir de diferentes lados y tener varios componentes en medio. Sin embargo, siempre tiene que terminar en el mismo lugar. El lado donde viene la corriente se llamará el lado positivo y el lado en donde termina será llamado tierra o ground en inglés. Siempre va a fluir en esa dirección, todo hacia tierra. Para utilizar cualquier componente electrónico debemos tener en cuenta un aspecto súper importante, el voltaje y la corriente. El voltaje es qué tan fuerte va a fluir el agua, mientras que la corriente es la cantidad de agua que hay. Por sí sola, la fuerza con la que pasa el agua no se puede controlar. Sin embargo, si ponemos un componente, sí puede controlar solito qué tanta agua va a tomar, es decir, qué tanta corriente va a alimentarse. En conclusión, no importa cuánta corriente pongas, el componente tomará la que necesite. Sin embargo, si pasa muy fuerte, es decir, es demasiado voltaje, el componente no lo podrá soportar y se puede quemar. Ahora veamos un ejemplo, empezando con el componente más importante, el cerebro del robot, la Raspberry Pi Pico. Si leemos cuidadosamente la hoja de datos o datasheet en inglés, nos daremos cuenta de que la Raspberry Pi Pico necesita 5 volts de voltaje y consume aproximadamente 100 mA de corriente. Ahora imaginemos que tenemos una fuente de 9 volts con 100 mA. ¿Qué crees que pasará? Si alimentamos a la Raspberry con 9 volts, se quema. Esto se debe a que la Raspberry Pi Pico únicamente aguanta 5 volts. Así que si le ponemos más voltaje, se va a quemar. Y si le ponemos menos voltaje, no va a funcionar correctamente. Ahora, imaginemos que tenemos una fuente de 5 volts y 900 mA. ¿Qué crees que pasará? La respuesta es nada. Puede pasar mucha agua o corriente, pero al final la Raspberry Pi Pico solo tomará la que necesita. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros conectamos la Raspberry Pi Pico a nuestro computador? Bueno, pues sencillo, si lo vemos a detalle, podemos darnos cuenta que el conector USB puede suministrar 5 volts con 500 mA, lo cual es suficiente para alimentar a nuestra Raspberry Pi Pico. En esta lección vimos conceptos básicos de la electrónica, como la analogía del río, lo que es el voltaje y la corriente, y además vimos un ejemplo en el cual se quemaba un componente. Y por último, vimos las características de la Raspberry Pi Pico. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y no te olvides de seguir a AS Robotics, la robótica simplificada para todos.